Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos, como siempre, Hechos de los Apóstoles, hoy con el capítulo 7, versículo 51, hasta el capítulo 8, versículo 1a. En aquellos días, Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas: hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y así continúa esta historia, queridos amigos, que llega hasta su final, la vida de Esteban. Lo apedrean. Y dice también otro detalle muy interesante, al finalizar dice que un joven llamado Saulo estaba también ahí como testigo y a quien le dejaron el manto de Esteban. Bueno, todos son simbologías muy interesantes que nos hacen entender. Primero, la valentía de Esteban, sin pelos en la lengua, a pesar de que decían cosas falsas contra él. Pero él les dice en cara y les dice la verdad: son ustedes quienes han traicionado, ustedes que han recibido ese evangelio, esa buena noticia de Jesucristo para que vivan, para que puedan resucitar, ser comunidad nueva, para que puedan ser familia que responde a las verdades y al amor de Dios. Pero esto es lo que más, queridos hermanos, justamente les ponen mal y por eso comienzan a apedrearlo. Entre estos testigos, la palabra de Dios que nos dice que estaba también Saulo y que Saulo en este momento también estaba confirmando y diciendo: cierto, háganlo, porque Esteban está blasfemando contra nuestro pueblo. Queridos amigos, sin embargo, ¿cómo termina la palabra de Dios? Esta primera lectura es interesante porque dice que mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Es como decir cuando Jesús en la cruz dice: Señor, no le tengas en cuenta sus pecados, es lo que Él mismo hace. Perdónales porque no saben lo que hacen. Vamos a pedir también esta gracia al Señor, que nos ayude, que nos bendiga, que nos fortalezca, para que nosotros demos pasos importantes en nuestro caminar. Que nosotros también podamos ser gente que anuncia la buena noticia sin tener miedo, diciendo siempre la verdad de Jesucristo. Y que la verdad, y sobre todo la palabra del Señor, esa verdad que proviene de Él, nos acompañe siempre a nosotros. Y reciban la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.